Vamos a iniciar, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana nuevamente porque nos has dado la dicha y el honor de adorarte, cantarte y ahora vamos a oír tu palabra, Señor, y para nosotros es muy, muy importante cada que tú nos hablas. Es tu voz, Señor, la que queremos oír a través de tu palabra, de la Biblia. Abrimos nuestro corazón a esta nueva serie, Señor, que vamos a iniciar el día de hoy. Creemos que tú tienes principios, verdades, doctrina, Señor, preparada para nosotros, no solo para escucharla, sino sobre todo para aplicarla. Así que te pedimos que nos ayudes en eso. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, la serie la hemos titulado Conociendo a Dios. Perdón. Bien, a ver si podemos terminar con voz, ¿verdad? Bien, la serie entonces se llama Conociendo a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Pues hoy todo el mundo dice conocer a Dios. Yo creo que los cristianos tenemos una ventaja, ¿verdad? Que al venir a Cristo y tener a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha revelado a Dios a través de Cristo. El mundo no lo conoce, cree conocerlo. El mundo va a Dios a su manera, busca a Dios solo cuando tiene problemas y necesidades, y tal vez porque conozca algunos aspectos de Dios, creen que conocen a Dios. Pero quiero introducirme, hermanos, en esta serie Conociendo a Dios. Voy a hablar hoy de su persona, la persona de Dios, ¿sí? La persona de Dios. Y quiero introducirme con una estadística no muy larga, creo yo, pero muy importante y muy interesante, que nos va a servir mucho como base para entender por qué hemos iniciado esta serie Conociendo a Dios y su persona. Dice que una nueva encuesta revela que el 51% de las personas en el mundo creen en Dios, y por creer en Dios suponen conocerlo. Sin embargo, solo el 18% dice que no cree en Dios y un 17% está indecisa. Más de 18,000 personas en 23 países participaron en una encuesta realizada por la campaña Global de Investigación y el Instituto de Investigaciones Sociales, Ipsos. Y la encuesta también encontró que el 51% cree que hay una vida futura, mientras que el 23% cree que solo van a dejar de existir después de morir. Alrededor de una cuarta parte, es decir, el 26%, dicen conocer a Dios, pero no saben lo que sucederá o les sucederá después de la muerte. Según la encuesta, la creencia definitiva en un Dios o ser supremo es el más alto en Indonesia con el 93%, Turquía con el 91%, seguido por Brasil 84%, Sudáfrica el 83% y México el 78%. Es decir, estos países contienen el mayor porcentaje de creencia que existe un Dios supremo y un Dios poderoso. Las personas que no creen en Dios o en un ser supremo viven la mayoría en Francia con un 39%, después le sigue Suecia con un 37%, Bélgica 36%, Gran Bretaña 34%, Japón con un 33% y Alemania con un 31%. En última instancia, la mitad de la población mundial cree que hay una forma de vida futura. Más de la mitad de las personas en Indonesia, Sudáfrica y Turquía creen en el cielo o en el infierno, a diferencia de los Estados Unidos y Brasil, donde menos del 40% tienen las mismas creencias. 40% de los encuestados en México, en nuestro país, cree en el cielo, pero no en el más allá, es decir, no creen en el infierno. En general, casi una cuarta parte no cree en un cielo y no cree en un infierno. La creencia en la reencarnación es más alto en Hungría, donde el 13% cree
que todos los que vivimos en el planeta somos ya reencarnados, que ya venimos de otra vida. ¿Cómo la ven? ¿Qué fueron ustedes en la otra vida? Mejor ahí la dejamos, ¿verdad? Esta creencia de que ya somos reencarnados es también muy popular en Brasil, también en México, en Japón, Argentina y Australia. La gente que dice no conocer a Dios y no saber lo que sucede después de la muerte se localizan principalmente en Europa y Asia. Mientras tanto, los países donde la gente es más probable para creer que dejará de existir después de la muerte está en Corea del Sur con un 40%, España con un 40%, Francia 39%, Japón 37% y Bélgica con un 35%. En otros resultados, la encuesta reveló que el 41% cree en la evolución humana, o sea que venimos del mono. El 28% cree en el creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? Que Dios es nuestro creador, solo el 28%. Y el 31% no está seguro de qué creer, no sabe si fueron creados por Dios o realmente son producto de la evolución. La creencia en la evolución o de que el origen del hombre vino de la evolución de otras especies como los monos es más popular en Suecia, Alemania, China, Bélgica y Japón, con más del 60% de sus habitantes. Los países que participaron en esta encuesta fueron Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Sur Corea, España, Suecia, Turquía y los Estados Unidos de América. Eso es como dijimos, una estadística, gracias, a nivel secular y mundial. Pero vamos a pasar de lo estadístico secular o en general a lo estadístico o a lo que está sucediendo dentro del cristianismo. Recuerden que nuestra serie se llama Conociendo a Dios. Entonces estamos dándonos cuenta que tanto de un lado inconverso o pagano, como del lado creyente que somos nosotros, hay una gran ignorancia, un gran vacío acerca de quién es Dios, del conocimiento de quién es Dios. Bueno, Estados Unidos, vamos a iniciar con esta estadística. Estados Unidos, Trey Person, el miembro fundador del grupo de rock cristiano Everyday Sunday, mantuvo en secreto su sexualidad durante décadas. El martes de esta semana hizo pública su homosexualidad, un director de alabanza en una iglesia cristiana. Hizo pública su homosexualidad en una carta abierta a sus fans, donde explica la dificultad diaria que enfrentó en pretender ser algo que no era, por miedo a cómo su iglesia, su Dios, su familia y sus amigos le responderían. Él dice: crecí en un hogar cristiano muy conservador, donde me enseñaron que mi orientación sexual es una cuestión de elección. Imagínense, sus padres cristianos le enseñaron que la orientación sexual era una elección. Es decir, no le dijeron: mira, hijo, la Biblia dice que en el principio creó Dios varón y hembra. Eran cristianos. Ellos le dijeron que él podía elegir su sexo, y dice él: y yo puse toda mi fe en eso. Este hombre dice que ahora puede ser honesto consigo mismo, y él dice lo siguiente: es como si este peso que he estado llevando en mi vida entera se ha quitado de mí. Escribió y dijo: y nunca he sentido tanta libertad como ahora. Mejor dicho, libertinaje. Hasta la fecha se han publicado más de 100,000 respuestas que van desde la aceptación amorosa hasta una dura reprimenda contra este hombre. Uno le escribió: no voy a comprar cualquiera de los discos de Trey Person que no creen las verdades de la Biblia, obviamente por la omisión de este abominable pecado. Él no es un cristiano. A partir de este momento voy a estar orando por él. Otra persona escribió: no hagas caso a tus enemigos. Otra persona dijo: el amor es para ti y debes estar orgulloso de lo que eres. Otro añadió diciendo: mantén la cabeza erguida, hay cristianos gay en este mundo que son tocados por tu valor, no estás solo, le dijeron.
Wow. Eso sucedió en Estados Unidos. Chile. Un joven chileno de 20 años de edad se desnudó, rompió las rejas de seguridad y se arrojó al área donde se encontraban unos leones en el parque metropolitano en la capital chilena, donde pretendía concretar un milagro, tal y como había ocurrido con el profeta Daniel, a quien lanzaron a una fosa con leones y que salió ileso debido a su fe en Dios. Pero a este chico nadie lo salvó de ser mordido por una leona y un león de nombre Flaca y Manolo. Este muchacho tomó al león del cuello y fue cuando la leona comenzó a morderlo, por lo que el personal del zoológico activó un protocolo de seguridad que implicó sacrificar a los animales para tratar de salvar a Franco Luis Ferrada, quien ante las lesiones tuvo que ser trasladado al hospital, donde se reporta grave. Estados Unidos. Nico McBrien, baterista de Iron Maiden, confesó que en algún momento vivió una batalla interna entre su fe cristiana y su lugar dentro de una de las bandas fundamentales del heavy metal. El músico, convertido al cristianismo a fines de los 90, lo contó a Tampa Bay Times, un periódico, y dijo lo siguiente: estamos en una banda de rock and roll, tocamos música y no hablamos de glorificar al diablo, no lo condenamos, no hay conflicto en eso. Sin embargo, Nico McBrien admite que al comienzo se le hizo difícil encontrar su fe con su nueva práctica. Sin embargo, él dijo lo siguiente: el Señor Dios no tiene problemas con que toquen Iron Maiden, obviamente lo sigo haciendo. O sea que este baterista cree que con el simple hecho de que sus letras no invoquen a Satanás, puede tocar allí, aunque sus letras puedan hablar de inmoralidad, desastres, rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, una de sus canciones de Iron Maiden se llama Judas sé mi guía. Estados Unidos. La modelo estadounidense Kendall Jenner escribió en su sitio web personal que su familia solo asiste a los servicios religiosos o de la iglesia cristiana durante la Pascua y la Navidad. O sea, únicamente van 2 veces al año a la iglesia. Pero la creencia en Dios, dice, todavía es importante para nosotros. Escribió esta modelo: definitivamente nos enseñaron a creer en Dios. O sea, ella cree que con 2 veces al año que su familia asistía a la iglesia era suficiente para conocer a Dios. El año pasado, el padre de esta mujer, que los llevaba a sus hijos 2 veces al año únicamente, el olímpico Bruce Jenner, se convirtió en un transgénero y ahora se identifica como una mujer llamada Caitlyn. Arizona, Estados Unidos. Un polémico predicador de Arizona dice que está orando para que el corazón de este transexual, Caitlyn Jenner, explote. En un video difundido por internet, él le dice a la congregación que no está mal orar para que tus enemigos mueran. Nuestra serie se llama Conociendo a Dios. Creo que este pastor tampoco conoce a Dios. Él dice lo siguiente: voy a orar para que él muera y vaya al infierno. Escúchenme, lo odio con un odio perfecto. No tengo amor por ese monstruo. Espero que muera hoy mismo. Espero que muera y vaya al infierno. Él es desagradable, él es sucio y él está condenado. Así oró este pastor. Corea del Sur. Una reciente entrevista con el doctor Kim Seok causó una ola de críticas en Corea del Sur porque afirmó que él está corrigiendo los errores de Dios al hacer cirugías de reasignación de sexo. Kim es uno de los más famosos cirujanos plásticos. Él es el autor de una técnica para crear un miembro de hombre que realmente funciona para los transexuales. Este cirujano dijo: me decidí a desafiar la voluntad de Dios. Sudáfrica. Un predicador pentecostal africano
puso a su congregación a comer pasto, asegurando que de esta manera estarían más cerca de Dios. Y él dijo: sí, podemos comer hierba y estamos orgullosos de hacerlo. Eso demuestra que nada nos puede suceder cuando en nosotros está el poder de Dios. Bueno, y a las horas, toda la congregación estaba en el hospital por infecciones terribles estomacales. Bueno, todo esto es solo por mencionar algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Estamos en nuestra época ya llenos, hermanos, saturados de toda clase de perversidad, de transgresión, de violación a los principios de Dios y a la sociedad común. Nuestro planeta está literalmente de cabeza, hermanos. ¿Y qué podemos ver en todas estas declaraciones? Bueno, que tanto el mundo como muchos cristianos no conocen a Dios. Por eso le hemos llamado a la serie Conociendo a Dios, y hoy vamos a hablar de su persona. Ahora, según la ciencia, el hombre, nosotros, somos más capaces que el objeto a estudiar. Y eso es cierto. Dios nos ha dado una capacidad para estudiar cualquier cosa, cualquier objeto. Pero en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios no es así, porque Dios es infinito, hermanos. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de conocer lo más que podamos, pero sobre todo a través de lo que se nos ha revelado en las Escrituras. No podemos ir más allá de lo revelado. Eso lo escribió, y vamos a nuestro primer texto bíblico, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 12. Estamos viendo que nosotros no podemos conocer a Dios en su totalidad, sino únicamente lo que se nos ha revelado. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 2, 11, ¿lo tenemos? ¿Sí? Y dice así el apóstol Pablo, palabra de Dios: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Pablo está diciendo algo muy interesante. Pablo está diciendo que así como nadie puede conocer las profundidades de una persona excepto la persona misma, eso es lo que está diciendo cuando él escribe: ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre? Lo voy a repetir: nadie conoce las profundidades de una persona, lo que hay dentro de una persona, los pensamientos de una persona, los deseos de una persona, las intenciones tuyas específicamente, excepto tú mismo. ¿Sí? Yo no puedo entrar a tu mente y saber lo que estás pensando, ni en tu corazón puedo entrar y saber lo que estás planeando, solamente tú mismo. Y de esa manera, dice Pablo, así tampoco nadie puede conocer las profundidades de Dios excepto Él mismo, excepto Dios mismo. Entonces, escuchen esto: si en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá?, dando a entender la necesidad tan grande que tenemos de conocer de lo que es capaz nuestro corazón. Imagínense, por favor, entonces, cuánto necesitamos conocer a Dios. ¿Fui claro, hermanos? Si ni siquiera nosotros nos alcanzamos a conocer a nosotros mismos, porque Jeremías dijo que el corazón es perverso y es engañoso, imagínense entonces cuánto necesitamos conocer a Dios si ni siquiera nosotros nos alcanzamos a conocer a nosotros mismos. Si ni siquiera nosotros sabemos nos conocemos tal cual somos, ni de lo que somos capaces de hacer, o de pensar, o de planear. Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos que nos ha concedido? ¿O qué será lo que Dios quiere que sepamos que nos ha concedido? Bueno, muy sencillo: su plan de salvación y el regalo o la revelación de su gracia, lo cual, como lo acaba de decir Pablo, no lo puede declarar el mundo o el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios.
¿sí? El espíritu del mundo que son los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, el príncipe de ese mundo no nos puede revelar cuál es el plan perfecto de Dios para nosotros, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros sí nos lo puede revelar. Estamos hablando de cómo conocer a Dios, hermanos. Ahora, escuche bien, Dios quiere que lo conozcamos bien. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que lo conozcas bien. ¿Sí? Que no andes que ahora me voy con lo solo Jesús un rato, me voy a meter 5 minutos con los testigos de Jehová, que voy a ir con los brasileños a parar de sufrir, ¿verdad? No, Dios quiere que lo conozcas bien, pero eso no significa que podamos nosotros investigar a Dios. Vamos a Job capítulo 11, versículo 7. Dios quiere que lo conozcamos bien, pero eso no significa que podamos investigar a Dios. Y entiéndame el término. Job 11, versículo 7. Job 11, versículo 7. Y le dice Dios a Job, y nos lo dice a nosotros también, por aquellos que dicen, bueno, yo voy a investigar a Dios, ¿no? Y empiezan con sus imaginaciones. Y le dice Dios a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú, hombre mortal, a la perfección del Todopoderoso? Esto significará, tú conocerás en toda su plenitud al Todopoderoso hombre mortal. Wow, vamos a detenernos tantito ahí, hermanos. Digan conmigo, Dios es incomprensible. Ahora, nosotros sabemos muy poco de su divina naturaleza. En realidad, hermanos, somos jueces incompetentes de las disposiciones de Dios, porque a veces decimos, Señor, ¿y por qué a mí? Y resuenan las palabras de Dios a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y le decimos, Señor, ¿qué no me estás oyendo? He clamado a ti tantas veces, he orado tantas veces, te he pedido tantas veces la misma cosa y no me respondes. Y vuelven a resonar las palabras del Señor, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Señor, oro, ¿por qué no me contestas? Hermanos, eso es criticar a Dios, es hacer una crítica sin sabiduría, sin conocer a Dios. Por eso estamos tratando de conocer a Dios lo más que podamos a través de la Escritura. Cuando criticamos o rechazamos algunos de sus procedimientos, estamos hablando de cosas que ni siquiera entendemos. Cuando le decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no me contestas? Tú estás enfrentando a un Dios con preguntas que ni siquiera sabes lo que significan, porque Dios es incomprensible. Vea el versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Sabes tú por qué actúo de esta manera? ¿Sabes tú por qué te he metido en este trato? ¿Sabes tú por qué estás en este desierto? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Verso 7, verso 8. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Versículo 12, el hombre vano se hará entendido. Oye esta palabra, el hombre vano, de banalidades, que le gusta la vida del mundo y que se siente sabio, inteligente y conocedor de Dios. Dice, ese hombre se hará entendido o inteligente cuando de un asno montés nazca un hombre. Ahí está. O sea, ¿cuándo? Nunca, nunca. Por eso, para conocer a Dios debemos hacer a un lado las banalidades. De otra manera es imposible. Pero hay cristianos vanos hoy en día, vanos que no les interesa la vida espiritual, el escudriñamiento de la palabra, el estudio de la palabra, la comunión con Dios, la oración, el ayuno, la adoración. No les interesa y vienen y dicen, yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, yo sé quién es Dios. Bueno, Dios es así. Y dice el Señor, cualquier hombre vano se va a hacer entendido cuando de un pollino montés nazca un asno. O sea, por favor, ¿cómo un animal va a dar a luz un hombre?
Eso es imposible. Igual de imposible es que un hombre vano diga o asegure que conoce a Dios. El punto es que Dios, hermano, quiere que lo conozcamos y que lo conozcamos bien. Y como ya lo vimos, eso no significa que podemos investigar a Dios, mucho menos podemos imaginar a Dios. Precisamente por imaginaciones de la gente surgió la idolatría en nuestro planeta, porque se lo imaginaron de una forma, se lo imaginaron de otra forma y comenzaron a ser ídolos. Isaías 40, versículo 18. Y dice el Señor, Isaías 40, 18 en adelante: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? No podemos imaginar a Dios. Ay, ha de tener los ojos verdes. Ay, ha de tener el pelo rubio. Imagínense cómo se sienten los morenitos, ¿no? Ha de ser altísimo, ha de ser guapísimo. ¿Y cómo nos sentimos los feitos? ¿No? No podemos imaginarnos a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Ahora bien, dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Ahora, Isaías está diciendo que era un absurdo enorme imaginarse a Dios y hacer una imagen visible del invisible y pensar que esa imagen tiene Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? Sí, los veo con cara de what. ¿Sí? Fíjense, Isaías está diciendo que es un absurdo enorme imaginarse a Dios, hacer una imagen de Dios visible del Dios que es invisible y pensar que esa imagen tiene poder. Versículo 19. Tan absurdo es que el artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y lo funde y le funde cadenas de plata. O sea, lo hace parecer Dios por el oro, ¿no? Y todo eso. Pero lo hizo un artesano que así se lo imaginó y por lo tanto no es Dios. Versículo 20. Pero hay otros que son pobres y que no tienen para comprar una figura de oro o de metal. Y dice: el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Wow. Ahora, la gente que es idólatra, hermanos, y no conoce a Dios, a veces, como son tan pobres, y hay mucha gente tan pobre, nuestro país está lleno de pobreza, hermanos, que al no poder pagar una imagen de oro, se contentan con una imagen de madera que no se apolille y que no se tambalee. Eso es lo que está diciendo aquí. Hermanos, lo que estamos viendo es que la idolatría ha llegado a dimensiones espantosas, a dimensiones impresionantes. ¿Cómo pueden imaginarse estos idólatras que dioses tan de baja calidad les vayan a traer algún beneficio y que tengan algún poder? ¿No es cierto, hermanos? Alguien dijo algo muy cierto de la gente idólatra. Dice: los idólatras no regatean esfuerzo ni dinero para servir a sus ídolos. Son capaces hasta de vender su comedor, vender su refrigerador. Son capaces de ir a pedir un préstamo y empeñar algo, porque son idólatras. No regatean esfuerzo ni dinero para servir a sus ídolos. Y dice ese hombre: pero nosotros los cristianos escatimamos lo que gastamos en el servicio de nuestro gran Dios. Esa es una verdad tremenda, hermanos. El verso 21 dice Dios a través del profeta: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Que no han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué no sabían eso? ¿Qué no habían oído eso? ¿Nunca se lo habían dicho desde el principio? ¿No habían sido enseñados desde que la tierra se fundó? Hermanos, los antiguos, en este último dicho, cuando dice que Él extiende los cielos como una cortina,
los despliega como una tienda para morar. Los antiguos creían que el firmamento azul que nosotros vemos cuando no hay nubes era una cortina que Dios recorría por la noche para que se vieran las estrellas y la volvía a recorrer cuando llegaba el nuevo día o la mañana. Esa era su creencia. Entonces noten, ellos mismos, o el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías está diciendo esto, que cómo era posible que ese gran Dios que estaba sentado sobre el círculo de la tierra, ellos creían que la tierra era redonda pero plana, no como sabemos que es, sino plana, era un círculo como un disco, ¿sí? Y que encima del disco estaba el universo como en una especie de tapadera, ¿sí? Una tapadera, no sé cómo, como un domo exactamente sobre la tierra. Y sobre ese domo estaba sentado Dios en su trono. Eso era lo que creían los antiguos. Y ellos dicen que ese Dios, o sea, lo están mostrando de forma impresionante, incomprensible, como todopoderoso, porque hasta ahí llega su mente, hermanos, y dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ahora, Él está diciendo, ¿cómo era posible que ese gran Dios fuera imaginado por pequeñísimos e insignificantes hombres semejantes a las langostas y que todavía fueran capaces de formar una imagen de metal o de palo y que la adoraran? Vamos al versículo 25. Y dice Dios, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Wow, hermanos. Hermanos, Dios es incomparable. ¿Podemos decir eso? Dios es incomparable. Dile a tu hermano, Dios es incomparable, hermano. Dios es incomparable. Y nuestro compromiso como hijos de Dios, ¿saben cuál es? Es tratar de conocerle lo más que podamos de acuerdo a lo que la misma Escritura nos da luz sobre Dios. No más ni menos. Amén. Por ejemplo, la Escritura nos revela sobre su carácter. Y sobre su carácter vemos que Dios es invariable porque Él es infinito. Digamos todos, Dios es infinito. Dios nos revela a través de la Escritura que Dios es infinito. Quiere decir que es eterno. Él es inmortal. Dios es indestructible. Dios es inagotable y Dios es absoluto. Eso quiere decir que Dios es infinito. Estamos glorificando a Dios, amén. Él es eterno, Él es inmortal, Él es indestructible, es inagotable, es absoluto. Vamos a corroborarlo en Job capítulo 36. Por favor, versículo 26. Vamos a estar viendo varias citas bíblicas. Así que póngase almeja, hermanos. Job 36, versículo 26. El carácter de Dios es que Él es, número uno, es infinito. He aquí, dice Job, Dios es, ¿cómo es Dios? Grande. ¿Y nosotros qué? Díganlo ustedes. No le conocemos o no le conocemos del todo y nunca le vamos a alcanzar a conocer en su totalidad a Dios, sino solo lo que la Escritura nos muestre de Él. Dice, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es infinito, amén. Dios es eterno. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Estamos demostrando que Dios es un ser infinito. Es indestructible, es eterno, es inmortal, es inagotable, es absoluto. Nadie puede seguir la huella de sus años, no tiene genealogía. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él ya era. Escuchen esta definición del Dios infinito. Alguien dijo de Dios infinito: sabemos que es, pero no sabemos qué es. Sabemos lo que no es, hablando del pecado. Sabemos lo que no es, pero no lo que es en su totalidad. Conocemos en parte,
sin llegar jamás a comprenderle del todo. No se puede escrutar el número de sus años porque no lo tiene. Es eterno, es un ser sin principio, es un ser sin fin ni sucesión, que siempre fue, es y será el mismo, el gran yo soy. Dice este hombre, esta es una buena razón para no pretender decirle lo que debe de hacer ni contender con él. Ay, Señor, bendíceme ahora. ¿Perdón? Y te cuento 3. 1, 2, 3. No nada más es ignorancia de Dios, hermanos. Es insolencia. ¿No es cierto? Los cristianos tenemos que conocer a Dios. Lo que tengo te doy, dicen algunos. Y dice Dios, ¿qué tienes tú que no te haya dado el Padre? Nos lo acaban de decir la Escritura, somos como langostas. La langosta era un mosquito en aquella época que devoraba toda la siembra, la cosecha, y que Dios se los mandó en forma de juicio también allí en Egipto cuando no dejaban liberar al pueblo de Israel. Dice Dios, así son ustedes, como pequeños moscos, y a veces muy insolentes, muy atrevidos, muy temerarios, muy torpes. Dios es eterno y es un concepto que está más allá de nuestro entendimiento. Es algo totalmente incomprensible para la razón humana. Nuestra mente tan limitada es incapaz de captar el concepto de que Dios no tiene principio y no tiene fin. Ay, Señor, dime cómo iniciaste tú. Dice el Señor, mejor, mira, te deberías preocupar por nacer de nuevo. Porque las cosas secretas le pertenecen al Señor. ¿Sí? Nosotros somos seres finitos. Tuvimos un día donde nacimos y ya está establecido el día en el que moriremos. ¿Por qué? Porque somos finitos y Dios es infinito, Él es eterno. Y aunque rechaces, ates, amordaces y canceles la muerte, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y ese reloj lo tiene Dios en sus manos. Él dice es tiempo de nacer y dice ahora es tiempo de morir. Pero de Dios, hermanos, nadie sabe ni sabrá el inicio de su existencia. De él, de hecho, alguien que existe como nosotros que existimos, estamos gracias a que Dios nos creó. Amén. Entonces, si Dios nos creó, eso quiere decir que por eso existimos. Pero a Dios, ¿quién lo creó? Bueno, de Dios hacia acá, nadie, obviamente. Entonces, ya sé que muchos están pensando. Yo le voy a decir algo. Es inútil razonarlo. Ni lo hagas. Ya muchos los veo confusibles, hundidos todos. Ni lo hagas. ¿Sí? Simplemente, ¿qué debemos hacer? Gozarnos. Debemos gozarnos y conformarnos con lo que la Biblia revela de Él. Y la Biblia revela de Él que es infinito. Y párale de contar. Gózate porque tienes a un Padre infinito. Gózate porque tienes a un Dios infinito. Gózate porque tu Señor vive y vive para siempre. Él es el principio y el fin. Y sus años nadie los puede seguir. Y Él no cambia. Y Él es tu papá. Él es mi papá. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Es nuestro Redentor. Es nuestro Salvador, etcétera, etcétera. Hay que gozarnos en eso solamente. Dios es invariable porque también es todopoderoso. Estamos hablando de su carácter. Número 2, es todopoderoso. Marcos capítulo 14, versículo 36. Número 1, es infinito. Número 2, es todopoderoso. No es poderoso, es todopoderoso. Es mucho más que un superhéroe, amén. Es mucho más que Batman y Robin. Ya sé que yo nací en el 73 y no soy de los del 2000. ¿Cuáles son los nuevos superhéroes?
A ver Liz, ¿por qué todos se te quedan viendo a ti? ¿Eh? No, ay, sí, no saben. Ok, ahí están todas las películas que están saliendo, ¿no? Que Superman contra Batman. ¿Sí era así o no? Ay, no, que no, ¿sabían? Ok, Dios es más que un superhéroe. Él es todopoderoso. Él es más que el Wolverine inmortal. Este sí es inmortal. Dios sí es inmortal, hermanos. Él es la vid verdadera. Él es la vida. Dijo: yo soy la vida. Y no solo porque Él vive para siempre, sino porque nos dio vida eterna en Él. Ok, y decía Marcos 14:36, y decía Jesús, ¿qué decía Jesús? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Esto es decir, tú eres todopoderoso. Aparta de mí esta copa o este momento de ir a la cruz por medio de este sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora escuchen con atención. Debemos creer que Dios puede hacer todo. ¿Sí? A ver, digan: Dios puede hacer todo. ¿Seguro que Dios puede hacer todo? ¿Seguro? Bueno, si dice amén, Dios puede hacer todo, incluso lo que no podemos esperar que haga por nosotros. Hasta eso Él lo hace. Dios es todopoderoso, tanto para sanar un cáncer como para dejarte en cama. Se acabaron los amenes. Dios es tan poderoso, hermano, para prosperarte como para quitarte todo lo que tienes. Dios es tan poderoso para dejar que llegues a la cúspide del éxito como para derribarte hasta el más grande fracaso, porque Dios es todopoderoso. Debemos creer que Dios puede hacer todo, incluso lo que no podemos esperar que haga por nosotros. Jesús conocía la impotencia, la omnipotencia de su Padre, lo acabamos de leer, de tal modo que podía librarlo de esa horrible muerte de cruz. Él le dijo claramente: Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, no hay nada imposible para ti. Sin embargo, sabiendo que su Padre era todopoderoso y que podía hacerlo, dijo: pero que no se haga como yo digo, sino como tú dices. Ahora sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que no tiene ninguna clase de incapacidad. Sin embargo, su poder se enfoca en su voluntad y no en la de nosotros. Lo voy a repetir: sabemos que tenemos a un Dios que es todopoderoso y que no tiene ninguna incapacidad. Sin embargo, su poder se enfoca en su voluntad y no en la de nosotros. Oh Señor, ya que eres todopoderoso, aparéceme aquí, desaparéceme las deudas del banco. No. Soy poderoso y me enfoco en mis propósitos y en mi voluntad, no en los tuyos. Te endrogaste, trabaja y paga. El profeta Jeremías describe el poderío de Dios. Simplemente dice que Él tiene su brazo extendido. Y así describe el poderío de Dios. El brazo de Dios representa poder, autoridad, dominio y soberanía. El brazo de Dios. Pero el brazo y las manos de nosotros, ¿qué representa? A verlo exactamente. A ver, yo te voy a dar poder. Si vienes a mi iglesia, yo te voy a dar toda la unción que Dios me dio. Y dicen en Colombia y dicen en Guatemala: vengan por la unción y vengan acá y se van a llevar el gran poder de Dios cuando yo les ponga las manos. No. El único brazo extendido que representa poder, dominio, soberanía es el brazo extendido de Dios. Pero el brazo extendido de nosotros sí representa algo. Representa la adoración y la dependencia que le rendimos a Él. Señor, aquí estamos, sin ti no somos nada. O somos nada, sin ti no podemos seguir adelante. Sin ti desfallecemos, sin ti estamos perdidos, Señor. Levanto mis manos delante. Por eso cuando adoremos a Dios, por favor,
Levanta tus manos, esclavo de Jesucristo, comprado con la sangre poderosa del Cordero de Dios. No esperes a que alguien te diga, levanta tus manos, tú solo. Dile, oh Señor, extiendo mis brazos para darte gracias, extiendo mis brazos para darte gloria, extiendo mis brazos para glorificar tu nombre. Jeremías 32, versículo 17 lo dice claramente. Oh Señor Jehová, Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró? Otra vez, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Híjole, nada que sea difícil para ti. Nada, hermanos. Qué contraste. Mientras que a nosotros se nos complica todo, ¿no es cierto? No sabemos cómo arreglar un problema, no sabemos enfrentar la vida, no sabemos tomar buenas decisiones. Los solteros a veces no saben ni con quién casarse. Y ahí le andan buscando en el mundo mundial, ¿verdad? Como dicen. Ay, Señor, ya en la iglesia me lo convierto. No, es más fácil que te conviertas en diabla que él se convierta en santo. Mira, cuando te casas con una mujer solo hay tres opciones. O te casas con la mujer idónea, o la errónea, o con la demonia, y no hay otra. Les estoy dejando pensar tantito, ¿eh? Entonces, no sabemos cómo arreglar la vida, hermanos. Fuimos hechos para la alabanza de su nombre, dice la Escritura, no para arreglar nuestros problemas. De eso se encarga Dios, Él es el Todopoderoso. Ahora, es un contraste porque si nosotros no sabemos a veces ni las cosas más mínimas cómo arreglarlas, al que hizo el cielo y la tierra con gran poder, ¿se le dificultará algo? Por supuesto que no. Lo acaba de decir el profeta Jeremías: no hay nada que sea difícil para ti. Y un ángel enviado por Dios lo reafirmó en Lucas capítulo 1 versículo 37, cuando dijo: porque nada hay imposible para Dios. Hablando de, creo que era Elizabeth, que iba a ser, y era una mujer estéril, ¿sí? A ver si me ayudan a ver ahí el contexto. ¿Si está hablando de ella? Lucas 1:37, o de María. Según yo, Elizabeth. Elizabeth, gracias, sí, es Elizabeth. Sí, una mujer estéril, le dice un ángel que va a dar a luz, y ese hijo fue Juan el Bautista, un hombre importantísimo en la historia bíblica, porque dice que él anunció el camino del Señor, ¿verdad? Él hablaba de Cristo. Nótese eso, muy importante, ¿no? Y el ángel le dice: Elizabeth, no hay imposible, nada hay imposible para Dios. Dile al que está a tu lado: nada hay imposible para Dios. Aún para las que no han podido tener hijos, este versículo es para ustedes. Nada hay imposible para Dios. Amén. ¿Para quién? ¿Para quién? Dígalo usted, ¿para quién? ¿Y para nosotros habrá cosas imposibles? Muchísimas. ¿Y para el diablo? Con mayor razón. El diablo no es omnipotente, no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios sí, y está en cada uno de nosotros al mismo tiempo. El diablo no es omnisciente, no lo sabe todo, no sabe todas las cosas. Dios sí. Dios conoce nuestros más profundos pensamientos y anhelos y nos los concede. Mucho menos Satanás es omnipotente. Él no es todopoderoso. Si así lo fuera, este mundo ya estaría destruido. Pero Dios sí, Él es todopoderoso. Y es tan poderoso, hermanos, que aunque el diablo nos acusa
todos los días delante de la presencia de Dios, fíjense bien, Dios con su poder cada día renueva su misericordia para con nosotros, porque Él es todopoderoso. Amén. Y el diablo todos los días, él es el acusador de los hermanos, y se para delante del Padre y mira, Señor, ya dijo una mentira, y ya dijo dos, y ya dijo tres, y mira esto, y mira lo otro, y mira, pero el Señor en su omnisciencia conoce nuestros corazones, y si venimos delante de Él y nos arrepentimos, el Señor al otro día dice: borrón y cuenta nueva, no pasa nada, asqueroso diablo, hazte para allá. Pero Él no se hace para allá, ¿sí? Pero Dios siempre es poderoso para perdonar nuestros pecados. El diablo es un ser limitadísimo, al igual que nosotros. Pero la diferencia, oigan bien, entre Satanás, que está limitado, y nosotros, que también estamos limitados, la diferencia es que lo que nosotros no podemos hacer, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ya sabemos que ese todo es todo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Pero el diablo no lo puede, nosotros sí podemos. En Cristo, por supuesto. Ahora, número 3, Dios es invariable porque es eterno. Dios es infinito, Dios es todopoderoso y Dios es eterno. En términos humanos, ninguno de nosotros es eterno, pero Dios sí lo es. Y dije en términos humanos, nosotros no, porque lo seremos en términos espirituales. Un día seremos eternos. Pero humanamente no somos eternos, pero Dios sí lo es. Y lo es porque no es humano. Es 100% divino. Por eso Él es Dios. Salmo capítulo 102, versículo 24, por favor. Salmo 102, verso 24. Dice el salmista: mire qué oración del salmista. Dije: Dios mío, ¿cuántos le han dicho a Dios? Dios mío, todos, ¿verdad? Él le dijo: Dios mío, por favor, no me cortes en la mitad de mis días, no me cortes a la mitad de los años. Por generación de generaciones son tus años. No lo razone. Si le queda un fusible, consérvelo. No lo razone. Por generación de generaciones son tus años. Noten, Dios es eterno y sus años no dependen de nadie. Pero nosotros no podemos decir lo mismo. Nuestros días sí están contados en las manos de Dios. Esto quiere decir que si nuestros días están contados en las manos de Dios, ¿están de acuerdo con eso, hermano, o no? Perfecto, vamos bien. Si nuestros días están contados en las manos de Dios, esto quiere decir que si Él quiere, nos podría dar 969 años como se los dio a Matusalem. Pero si Él quiere, como acaba de decir David, nos puede acortar la vida a la mitad de nuestros días. ¿Por qué creen que hay personas tan longevas en la tierra? ¿Por el ejercicio que han hecho en toda su vida? ¿Por su buena alimentación? ¿Porque se cuidan bien? No, la respuesta es porque Dios lo ha permitido. ¿Sí? Dios lo ha permitido. La bondad de Dios también se refleja en los años que uno vive. La Biblia dice 70 años y 80 los más robustos. ¿Y por qué viven 85, 90 años más? Por la bondad de Dios. ¿Y si vives la mitad de años, Dios deja de ser bondadoso? No. Esa es la sabiduría de Dios que no alcanzamos a entender. ¿Por qué hay bebés que mueren en el vientre de su madre? ¿Por qué hay niños de 3, 4, 5 años de edad, 10 años que mueren? ¿Por qué han muerto deportistas en la flor de su juventud? ¿Por qué hay gente que muere en accidentes trágicos como David Wilkerson, tremendo predicador del Evangelio y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Un accidente de automóvil, murió así. ¿Por qué se murió algún familiar tuyo de forma inesperada?
¿Por qué muere tanta gente indefensa, ancianos, mujeres, niños, etcétera, etcétera, etcétera? Porque así como Dios da la vida, como dijo David, también se las corta a la mitad de sus días. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente: no lo sabemos. No lo sabemos. Al principio de la enseñanza dijimos, no podemos investigar a Dios. ¿Por qué Dios no lo hace? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que Dios es soberano y que el que tuvo el poder de dar la vida tiene la autoridad para quitarla. ¿Sí? Dios permite toda clase de acontecimientos con propósitos y con sus hijos para nuestro bien. Todo sucede con propósitos. Él es un Dios de propósitos, ¿lo sabían? Pero hacia Dios no es igual. A Él nadie le quita la vida. Por generación de generaciones son sus años. Versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus hermosas manos. Qué impresionante, ¿no le parece, hermanos? Desde el principio Dios creó, o Dios fundó la tierra, y los cielos son obra de sus manos. Ahora, escuchen esto: según la ciencia, la tierra tiene más de 4.530 millones de años. ¿Cuántos tendrá entonces el que la hizo? Ni lo razonen. Conserven su... Ni lo razonen. Verso 26. Sin embargo, dice el Señor, hablando de la tierra que Él fundó y del cielo que son la obra de sus manos, ellos perecerán, la tierra y los cielos, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Gloria a Dios. Qué impresionante la eternidad de Dios, hermanos. Naturalmente, estos detalles están más allá de nuestras capacidades mentales. Nos presentan a Dios como un ser muy lejos de nuestro alcance, pero que nos es revelado completamente en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: todo esto está lejos de nuestro alcance, repito, de nuestra razón. Sin embargo, Dios nos es revelado completamente en Cristo Jesús. Y dice palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 18. Y Él dice que a Dios nadie le vio jamás. Esto significa nunca nadie ha visto a Dios. Moisés lo que veía era las espaldas del Señor y se las mostraba de una manera, a través de acontecimientos. ¿Sí? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, vean esto, o sea, Jesucristo. Ahora, hagamos un alto aquí, por favor. Estar en el seno del Padre significa que Jesús estaba ahí y está ahí para revelarnos la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo, porque la palabra o la expresión el seno del Padre se refiere a la intimidad, a la cercanía, a la convivencia que hay entre ellos dos. Y dice que el Hijo está en el seno del Padre. ¿Y qué está haciendo en el seno del Padre? Nos va a revelar lo que pasa entre Él y el Padre. Esa es la única manera en la que podemos conocer al Eterno, mediante su Hijo Jesucristo. Por eso dice a continuación, Él, o sea Jesús, le ha dado a conocer. Jesús es el único que puede dar a conocer al Padre. Escuchen con atención, y aquí termino. La eternidad, los años y los secretos de Dios, nadie los puede descifrar. Ni por medio de un viaje astral, ni por medio de brujos, ni por medio de nadie que no sea su Hijo Jesucristo. Nosotros somos seres limitados y nuestros años dependen de su voluntad, pero Dios no tiene límite de años. Sus años son por generación de generaciones. ¿Por qué? Porque Dios es eterno.
Amén. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Oremos. Inclinen su rostro, por favor. Esto es solo un poco de la persona de Dios. Estamos tratando de conocer a Dios. Para no decir, no hacer, no querer, no imaginar, no pensar, no planear aspectos con los cuales podamos insultarlo, conociendo a Dios. Las estadísticas nos demuestran y nos muestran a un mundo más alejado que cercano a Dios. Los acontecimientos que se están dando en la iglesia de Cristo hoy en día nos muestran lo mismo, que los cristianos no conocen a Dios, no todos, pero muchos sí. Pides y no recibes porque pides mal, porque no conoces a Dios. Pedid, porque la Biblia dice en otra parte, pedid y se os dará. Y pides y no se te da, es porque no estás pidiendo conforme al conocimiento de quién es Dios. Tienes sueños, tienes planes, tienes deseos en tu corazón y no se te han concedido. Lo más seguro es que no conoces los pensamientos, los sueños, los planes y los deseos de Dios para tu vida. Y cuando ignoras esto, no es malo hasta cierto punto que te equivoques, pero cuando tienes el conocimiento de Dios, necesitas ser más preciso, más exacto, necesitas ser más sabio, más entendido de las Escrituras. Necesitamos llevarles, o mejor dicho, traer a la gente de afuera a Dios, traerlos adentro de la iglesia donde damos a conocer a Dios. No te quedes con lo que tienes, ni con lo que sabes, ni con lo que has recibido de parte de Dios. Lo que Dios te ha dado es para que lo des, para que seas un canal de bendición, un canal de salvación para otros. Yo no sé cuántos años llevas sin haber traído a un alma nueva en la iglesia, pero eso es preocupante, porque tú tienes que dar a conocer a Dios, y para dar a conocer a Dios tienes que conocer a Dios, su persona, su carácter, sus atributos, su nombre, su esencia, su forma de actuar, de hablar, de pensar, de hacer. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No te quedes con el regalo de la salvación, no te quedes con el regalo de la gracia, dalo a otros. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta semana tienes un gran desafío y un gran trabajo delante de Dios, de ir y llevar su palabra a muchas otras personas y dar a conocer la grandeza de Dios, el nombre de Dios, el tamaño de Dios, las dimensiones de Dios, el carácter de Dios. Él pondrá palabras en tu boca. No temas. Su palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, llena mi corazón de ti, mis palabras de ti, mi mente, mis pensamientos? Ponme a las personas que debo hablarles y traerlos a ti, Señor, para que también sean salvos. Tú me diste el regalo de